República, así como también de la senadora Jesús Rodríguez. Le damos la bienvenida a este foro en el que vamos a discutir a lo largo de un par de horitas con 15 personas expertas internacionales, mexicanas también, sobre un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo y estoy seguro que también a mucha la gente que nos está acompañando. ¿Cómo reconocemos los derechos no nada más de los animales humanos, o sea, de nosotros, los seres humanos que habitamos en este planeta, sino también de los demás animales con los que vivimos, convivimos y que explotamos en el planeta Tierra? Con la idea de que los animales no somos cosas y merecemos reconocimiento de los derechos, la senadora Jesús Rodríguez convoca a este foro para empezar a discutir, para empezar a conspirar, para empezar a planear cómo podemos hacer una ley que pueda ayudarle a todos los demás seres vivos, todos los demás animales con los que cohabitamos y que, como decía, explotamos, y poder reconocerles estos derechos. Y para ello, bueno, me da mucho gusto saludar a Jesús Rodríguez, ustedes ya la conocen, es senadora de la República por el partido Morena y pues evidentemente una activista que ha estado a lo largo de los años en la defensa de estos temas, entre muchos otros, y te agradezco mucho el que hayas organizado este foro. Jesús, no tengo memoria de que se haya hecho una cosa así en la historia del Congreso, en la historia legislativa del país, y que quieras escuchar además a las personas expertas en la materia. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro, por estar aquí, por haber aceptado moderar este foro. Efectivamente, pues no, es algo inédito, pero como inédito es también lo que estamos viviendo en el mundo entero y por eso creemos que esta urgencia. Yo ante todo quiero agradecer a todas las personas que aceptaron participar, a los abogados también de Estudios de Derecho Animal México, EDAM, que nos ayudaron a organizar esto, y a toda la gente que nos ve y nos escucha, porque creemos que es un tema de emergencia. Voy a leerles un textito que preparé de introducción. Dice el Mahara Sutra: el mundo está en llamas. ¿Cuál es el fuego que le abraza? ¿El fuego del deseo? ¿El fuego del odio? ¿El fuego de la ignorancia? Un día como hoy, hace 421 años, fue quemado en la hoguera de Campo de Fiori el gran filósofo Giordano Bruno, eterno ejemplo de audacia intelectual, al afirmar con Copérnico que la Tierra no era el centro del universo y que existía un universo infinito e infinitos mundos. Por estas y otras afirmaciones, como la de rechazar el predominio de cualquier especie viviente sobre otra, fue asesinado el 17 de febrero de 1600. Ese fuego sigue ardiendo en la actualidad, porque si bien hace siglos que superamos el geocentrismo y el heliocentrismo, todavía lo que nos mantiene sumidos en la desesperación es el supremacismo humano. Considerarnos superiores es un error de perspectiva, de ética y de conciencia, y tiene consecuencias cada día más graves que incluso amenazan el futuro de la vida en el planeta. Si pensamos que cuando se abolió la esclavitud humana se profundizó la de los demás animales, siguiendo la lógica capitalista explotadora e inmoral que pondera las ganancias sobre la vida, y a pesar de que estamos en medio de una crisis sanitaria global, antesala de una deriva climática, no hay una respuesta concreta a nivel de Estado a propósito de las consecuencias de esta injusticia. La pandemia zoonótica actual, que surgió de un contagio por comer animales, no ha dado por resultado el cambio del modelo alimentario a todas luces disfuncional. Ningún Estado se propone cuestionar los modos de producción de alimentos, el cierre de los mataderos y mucho menos la abolición de la esclavitud animal. Por ejemplo, frente a la pandemia de diabetes que hace años afecta a nuestro país, se habla de regular la comida chatarra, pero jamás de eliminar de la dieta a los animales, a pesar de la evidencia científica que demuestra que el origen de esta enfermedad está allí, en la ingesta de animales, y en lugar de prevenirla se destinan enormes sumas a paliar las consecuencias. Pero sin duda lo más grave y lo que más nos preocupa es la crisis ética, la violencia que infringimos a los demás animales que regresa como un boomerang. La ciencia nos alertó en 2012 con la Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. Después los juristas franceses denunciaron la falla de homologación con la ciencia en la Declaración de Toulon del 2019, lo cual, como advierten, pone en cuestión todo el sistema jurídico actual.
¿Qué sigue de Cambridge y qué sigue de Toulon? Es una de las preguntas que impulsa este foro. Queremos escuchar todas las voces para transitar hacia una transformación de raíz en nuestra relación hacia los demás animales. Y eso necesariamente implica asumir nuestra responsabilidad al haberles arrebatado sus derechos. Ante todo, por el bien de los animales, a quienes les debemos cuidado y respeto. Y en segundo término, por el bien de la humanidad y las nuevas generaciones que siguen exigiendo un cambio urgente. Hay momentos en que la humanidad evoluciona y genera obras comunes en todo el orbe, como las pinturas de manos en las cuevas prehistóricas. Esas manos que parecen decirnos desde los milenarios lienzos de piedra: alto, deténganse. Ya no más supremacismos, no habrá armonía ni plenitud mientras haya sometimiento y dominación. Apaguemos el fuego de la arrogancia, de la codicia y de la indiferencia. Es momento de respetar a los demás animales y reconocerles los derechos que les pertenecen. Bienvenidas las voces que se levantan en su nombre. Vamos pues al foro, adelante con los ponentes. Gracias, Jesús. Y destaco muchas cosas de las que mencionas. Estamos viviendo un momento de emergencia en el cual, en efecto, no hemos escuchado todavía voces de la comunidad científica decir claramente, a ver, se debe precisamente a este tipo de pandemias, estos coronavirus que afectan principalmente a los animales humanos, a nosotros, a la especie humana, nos afectan principalmente a nosotros, pero tienen su origen en la ingesta de animales, en la explotación que tenemos de los demás animales, en la relación que tenemos con ellos, cómo los mantenemos hacinados y demás, y que se conecta también con lo que mencionabas ya del cambio climático, que todavía muchos políticos están negando, y de la muy compartida idea de que la gente no quiere dejar de comer animales, de que la gente le gusta comer su carne, le gusta comer su pollo y demás, pero que no está escuchando pues la voz de quien le dice tengan cuidado porque tus gustos y tu preferencia alimentaria le puede causar mucho daño al resto del planeta. Me gusta que usas la palabra responsabilidad hacia los demás animales, la idea de la esclavitud, evidentemente, hacia los demás animales, la idea del supremacismo que está siendo tan discutida en el mundo por el supremacismo blanco, pero que empezamos a hablar también ya del supremacismo de los humanos sobre los demás animales en el planeta, y para eso es también este foro. Vamos a darle la bienvenida a Hilda Nelly Lucano Ramírez. Ella es filósofa, doctora en humanidades por la Universidad de Guadalajara, autora del libro A favor de los animales y autora de varios artículos y reseñas en materia animal, y es nuestra primer ponente en este foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales. Y tienes, Nelly, bienvenida, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hasta 5 minutos. Adelante, por favor. No veo a Nelly todavía allí, pero está ya también en la transmisión. Estamos esperando que puedan habilitarle su video y el audio. Pero mientras le recordamos a la gente que nos está siguiendo a través del canal del Congreso y de las redes del Senado de la República, que estamos en el foro por el reconocimiento de los derechos de los animales. Les deseamos muy buenas tardes también, evidentemente. Esperemos que lo que van a escuchar hoy les abra la mente, les abra el reconocimiento a que tenemos una responsabilidad como seres humanos, una responsabilidad gigantesca, y que evidentemente lo que queremos es de aquí detonar una conversación que se haga nacional para poder discutir el tema de los derechos de los demás animales. Es un ejercicio que no se había hecho en el Poder Legislativo que mexicano, y que evidentemente hay una conversación a nivel global entre muchas personas que estamos tratando de poner este tema en la discusión. No sé si tenemos todavía a Nelly, Jesús, pero si quieres comentar algo más sobre el foro mientras la Bueno, podemos tener. estamos en esa espera. El canal del Congreso debe habilitarle su cámara y su audio. No sé qué problemas están teniendo ellos allá en el canal del Congreso para darle el acceso, o si empezamos con otro ponente, si ya tienen a alguien en línea para que arranquemos. No entendemos muy bien qué está pasando, pero pues generalmente si algo va a salir mal, sabemos que saldrá mal en esto de la tecnología. Fíjense cómo nuestra vida se ha convertido en este drama, y quizás lo más triste, que la vida se ha convertido en una televisión en donde estamos confinados, y sin embargo seguimos sin comprender el origen y la razón de esta enorme tragedia.
pero si revisamos desde tiempo atrás, esta discusión viene desde Pitágoras. Ya Pitágoras y Aristóteles batallaban por lo mismo. Desgraciadamente triunfó la visión aristotélica y el sentido utilitario de los animales permanece hasta el día de hoy. Creo que ese error humano tiene que ser corregido urgentemente. Si logramos corregir todo lo que logramos corregir en una semana de pandemia, si logramos al fin de cuentas revertir, aunque sea de alguna manera, el sistema de consumo tan dañino, ¿cómo no vamos a revertir lo que nos está provocando este desastre? Entonces, bueno, estamos un poco en la preocupación de que no sé por qué no logran. Mira, ya está Nelly, ya estoy viendo a Nelly. Nelly, no sé si nos escuches y puedas también dirigirnos un mensaje. ¿Cómo estás? Te vemos, pero no te oímos. Entonces ahora es un problema de audio, porque ya vemos a Nelly Lucano, pero ahora no la escuchamos todavía. Si le pueden habilitar, por favor, el micrófono. A ver, Nelly. A ver, puedes dirigirnos. Ahí está. No se oye todavía, Nelly. Ya la estamos viendo, ya está en la pantalla también. Pero a lo mejor muy pronto. Sí, Nelly Lucano cuenta con el micrófono activado, más bien es de parte de ella con sus audífonos o checar en la parte donde dice detener video, al lado hay una flechita donde dice opciones de audio. Mientras, en lo que Nelly se conecta, también contamos con algunos videos que nos han estado mandando gente que apoya este foro. Perfecto. Nos están diciendo de producción que hay un video en lo que estamos arreglando el asunto técnico con el audio de Nelly. Hay videos también de las personas participantes en este foro, porque no vemos mientras uno para en lo que se acaba de resolver el tema técnico con Nelly Lucano, nuestra primera panelista. Veamos el video. Bueno, creo que ya se transmitió el video. Yo no lo pude escuchar. Espero que en el canal de Congresos haya escuchado el video del activista que veíamos. Pero ahora sí, Nelly, creo que ya te escuchamos, ya te oímos. Bienvenida a este foro nuevamente. Filósofa, doctora en Humanidades por la Universidad de Guadalajara, autora del libro A favor de los animales. Gracias por tu participación en el foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales. Bienvenida. Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, quiero hablar que desde una perspectiva teórico, histórica y analítica se puede hablar ya sea del derecho animal, de cierta personalidad jurídica de los animales o de los deberes jurídicos de los animales. Me explico. El derecho de tradición romano-germánica, que ha sido fuente de nuestra normatividad, de nuestro derecho, sin duda se manifiesta comúnmente en el actual Código Civil cuando categorizamos a los animales como res, es decir, cosas, bienes o propiedades. De aquí la importancia de reflexionar sobre otros conceptos o definiciones jurídicas que tienen su origen en el derecho romano. La teoría del derecho natural, que es una de ellas, desarrollada por filósofos y juristas antiguos, ha sido inspiración para fundamentar los llamados derechos universales humanos. La idea sobre la existencia del derecho natural se encuentra dentro de las definiciones del Corpus Iuris Civilis. Una de ellas fue elaborada por Ulpiano, quien ha sido considerado por su claridad, orden y sentido didáctico el preferido en la compilación del Digiesto de Justiniano. 300 fragmentos del Digiesto son de este jurista. Para Ulpiano, cito, es derecho natural el que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es exclusivo del género humano, sino es común a todos los animales que nacen en la tierra, en el mar y también a las aves. De ahí proviene la unión del macho y la hembra, que nosotros llamamos matrimonio. De ahí la procreación de los hijos, de ahí su educación. Pues vemos que también los animales parecen tener conocimiento de este derecho. Cierro la cita. Ulpiano, en su definición, no menciona que el derecho natural de los animales sea estar al servicio de los humanos, sino más bien supone que este derecho se observa y se lleva a cabo
cuando estos están en libertad y efectúan sus intereses. Si las fuentes del derecho romano han servido para fundamentar o justificar nuestro actual derecho, tendríamos que preguntarnos por qué la definición de Ulpiano no tuvo la misma relevancia que la de Gallo o Paulo sobre el derecho natural. Por otra parte, Evans recopiló 93 casos de enjuiciamientos a distintos animales que van del siglo XII al siglo XVIII. Cito: los insectos, reptiles y pequeños mamíferos como las ratas y los ratones no solo fueron legalmente procesados y excomulgados, sino también se infligieron sanciones judiciales, incluida la pena capital, a los cuadrúpedos más grandes. En esta investigación se encuentran los registros originales de tales procedimientos y una lista de los animales condenados. Y como en todo proceso jurídico penal, existían defensores. Bueno, por lo que es falso decir que los animales nunca han contado con cierta personalidad jurídica. Por último, desde una perspectiva analítica, el filósofo y jurista Hans Kelsen llegó a señalar que era posible establecer obligaciones jurídicas hacia los animales no humanos. Esta tesis no es una idea aislada o imprecisa, sino más bien es el resultado de un análisis de la totalidad del derecho en su validez objetiva y de su relación sistemática con las demás partes en función de un todo jurídico. En el capítulo 4 sobre la estática jurídica, Kelsen afirma: la tesis de que los animales no son sujetos de los derechos reflejos por no ser personas es equivocada. También es insuficiente el argumento de que los animales no pueden esgrimir pretensiones correspondientes a la obligación, dado que no es esencial para la presencia de un derecho reflejo que se formule una exigencia con respecto a la conducta obligatoria. Que los órdenes jurídicos modernos solo regulen la conducta de los seres humanos no excluye que estos órdenes prescriban una determinada conducta humana, no solo en relación con los humanos, sino también en relación con los animales. De esta forma, la obligación jurídica ante los animales es resultado de la descripción de un análisis, y negarlas o considerarlas como irrelevantes por parte de la teoría jurídica tradicional sugiere que existen ideologías que han puesto unos y no otros contenidos en las normas. A su vez, cuando se afirma que el sistema jurídico vigente, humanocéntrico, es el mejor, lo que se hace es valorar y no describir la teoría jurídica. Mientras esto suceda, en el ámbito del derecho, lo expuesto teórico, histórico o analíticamente resultará totalmente insuficiente para lograr desmitificar la metáfora antropomórfica del concepto de persona o de sujeto de derecho y dar paso, por supuesto, al reconocimiento jurídico de los animales no humanos. Muchas gracias. 2 minutitos para un poco platicar tú y yo sobre lo que acabas de exponer. Me parece muy adecuado y muy relevante que menciones el tema y la pregunta, ¿no? La pregunta que abre también este foro: ¿tienen personalidad jurídica los animales no humanos? ¿Tienen o no esta personalidad? En México ha habido muchos debates en torno a esto. ¿Son o no propiedad? El foro tiene también como subtítulo: los animales no somos cosas. En México este tema está en la discusión por temas como la tauromaquia, por ejemplo, y ahí ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia el tema de la prohibición en algún estado como Coahuila. El tema también, por supuesto, con los derechos de los animales no humanos de compañía, los perros y los gatos, que en algunos códigos, en algunos congresos locales también hay leyes en ese sentido en el país, con temas como la extinción de la vaquita marina y demás, pero a nivel federal, y por eso también es la idea de este foro y de detonar esa conversación, estamos hablando justo sobre ese tema. Tienen o no personalidad jurídica, y evidentemente creo que tu participación ilumina mucho sobre cómo a lo largo de la historia, pero hoy en día, ¿qué le dirías a la gente? ¿Por qué es necesario tener este tipo de foros? Bien, mira, yo creo que primero tendríamos que decir que vamos a clarificar qué es esto del derecho de los animales y no los deberes hacia los animales. Nosotros siempre hemos tenido deberes hacia los animales como teníamos deberes con otras cosas que eran denominadas como tales en el Código Civil, por ejemplo, los esclavos. Teníamos deberes con los esclavos, sí, pero eran cosas, ¿sí? Entonces, ahora tenemos deberes con los animales, pero siguen siendo cosas. Entonces, aquí el gran reto es darles derechos a los animales como se les dio a los esclavos que eran cosificados o objetivados, mejor dicho. Bueno, hay que desobjetivar
a los animales para poder otorgarles derechos, ¿sí? De otra forma, solamente los vamos a describir como seres sintientes o cualquier otro término, pero es una descripción y siguen siendo cosificados o objetivados. Necesitamos y requerimos de esa categoría jurídica que utilizamos en nuestros marcos de persona o de sujeto de derechos para ellos, ¿sí? Y esa sería la búsqueda que nosotros, yo creo, estamos buscando para los animales. Quizás primero sean unos, luego otros, no lo sé, o quizás sean todos, que sería lo más ideal, ¿verdad? Pero es preciso reconocerlos como sujetos o personas. De otra manera, podemos hablar, por ejemplo, de abolicionismo, ¿no? Se abolieron las corridas de toros, sí, pero los toros siguen siendo cosas, siguen siendo res. Entonces puede llegar otra administración o otro juez y diga, se vuelven a poner las corridas de toros, ¿sí? Entonces, ni siquiera la abolición dentro de los marcos jurídicos lleva o nos señala que hemos ganado la batalla, ¿no? Es decir, que los animales son sujetos de derecho o personas, ¿verdad? Por eso es tan importante que se reconozcan como tal. ¿Sí? Como seres autónomos, ¿no? Y en efecto, es. esta discusión es, son seres autónomos, que son merecedores de reconocimiento de derechos, y nosotros no debemos tener esa tutela, porque evidentemente hay deberes hacia ellos, pero ellos son seres autónomos que tienen, por ser, estar vivos, deberían tener algún tipo de reconocimiento y protección. Gracias, Nelly. Seguro que la senadora Rodríguez ya apuntó todo esto para irse, por supuesto, armando una iniciativa en ese sentido. Gracias por tu participación en este foro por el reconocimiento de los derechos de los demás animales. Buenas tardes. A ti. Le damos ahora la bienvenida y espero que ya esté por ahí también Malena Blanco. Ella es publicista, comunicadora, investigadora, cofundadora de boicot.com, que si no has visitado todavía la página de boicot.com, les recomiendo mucho entrar. Es un colectivo, es un grito de desesperación por ayudar y reconocer el tema del que estamos hablando esta tarde, de los derechos de los animales. Me parece que argentino el colectivo, si no estoy equivocado, Jesús. Liliana también, Felipe es integrante de boicot.com. Ahí estás ya. Argentina. Argentina. ¿Cómo estás? Pues un saludo. Creo que estás en Argentina. ¿Cómo estás, Malena? Buenas tardes. Gracias por estar en este foro. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad y gracias, Jesús, por darme, ¿no?, el espacio a poder contar acá mi experiencia. Yo soy Malena Blanco, soy fundadora de Boicot, publicista o ex publicista, digo a veces, e investigadora. Y hay un montón de profesionales acá, un grupo, la verdad que hermoso, así que yo voy a leer un poco mi experiencia con las investigaciones que hago en mataderos y centros de explotación animal. Y bueno, les voy a leer una cosita, una especie de cuento, que es mi experiencia. Un señor me da unas botas blancas. Calculo a simple vista que son mi talle. Me las pongo, y me pesan los pies y todo el cuerpo también me pesa. Otro hombre aparece, es más joven que el anterior. Me pide que lo siga o es lo que yo interpreto. Camino detrás de él. Hay sol, pero a la sombra hace mucho frío, de ese que te hiela toda. Camino mirando al piso, no quiero mirar nada más. Esta persona me dice algo y levanto un poco la cabeza. Sonrío como puedo. Veo corrales, un montón de corrales. Contienen vacas. No me atrevo ni a contarlas, son tantas. Unos caños colgados de andar a saber dónde las mojan. Pareciera que llueve adentro. Una vaca me mira, es hermosa. Marrón con unas manchas irregulares blancas que le serpentean los ojos. Me acerco. Siento algo adentro del pecho, no estoy segura qué es. Creo que angustia. Todas las otras vacas se dan vuelta y se arrinconan lo más lejos posible de mí. Miran para otro lado, menos esta, que me mira, que la miro. Nos miramos. El pibe me dice algo y vuelvo a sonreír sin ganas. Hago alguna pregunta sin sentido. Creo que me indica que sigamos. Pivoteo la mirada. Busco a mi vaca hasta que desaparece. Tengo mucho frío, más que antes. Caminamos hasta un pasillo a cielo abierto que en el fondo tiene una puerta oxidada de metal. El inicio conecta con los corrales. Recién me doy cuenta. De pronto un ruido agudo y mi vaca de nuevo. Ahora está en el inicio del pasillo. Como si nos oliéramos, nos miramos otra vez. El pibe me habla. Creo que no dejó de hacerlo en ningún momento. Tampoco estoy segura de eso. No escucho nada más que el metal crujiendo. Lo siento hasta en los dientes. El pasillo donde está mi vaca es muy angosto.
Solamente se puede caminar hacia adelante. Da la sensación de que nada ahí vuelve a ser lo que era. Ella tiene miedo, como yo. Intenta retroceder, pero no puede. No hay más lugar a donde ir. Solamente hacia adelante, hacia la pequeña puerta de metal oxidada, que se abre. A mi vaca le tiemblan las patas. Ninguna de las dos entendemos bien qué pasa. Lo siento en la panza. Una figura borrosa aparece detrás de ella y la obliga a caminar. Ella cruza la puerta. Desaparece. Los sonidos metálicos se hacen cada vez más insoportables. El hombre joven que me acompañaba sigue a mi lado. Parece que nunca se fue. Caminamos hacia algún lugar. Subimos una escalera. Alguien nos espera arriba. Tiene algo en la mano que no distingo bien. No quiero mirar, pero miro. Parece una pinza gigante. Creo que me explica qué es y para qué sirve, pero no escucho. Solo asiento con la cabeza. Me señala hacia abajo, y ahí está mi vaca, mi amiga, desesperada, acorralada en un cubículo. Ocupa con el cuerpo todo el espacio. Intenta escapar, no puede. Parece imposible hacerlo. El hombre de arriba me dice algo y baja la pinza hacia mi amiga, le aprieta la cabeza. Hace mucha fuerza con las manos, lo noto en su postura, en el entrecejo, en los músculos de los brazos que se le retuercen. Durante un minuto le frita el cerebro, hasta que a ella se le vencen las patas y cae. Una compuerta se abre y rueda, casi viva, casi muerta. Unas cadenas le atrapan la pata trasera. Pienso en que eso debe doler un montón. La levantan con una polea. Una roldana la mueve hacia algún lugar, y sus manchas irregulares blancas ya no serpentean más. Hace tanto frío, aunque el aire ahora es caliente y húmedo. Parece el interior de un cuerpo vivo. Mi amiga, que aún cuelga de su pata trasera, comienza a despertar, se mueve, se zarandea, abre los ojos. Esta vez no nos miramos. Otro hombre le corta la garganta con un cuchillo. Creo que es el más filoso que he visto en mi vida. La sangre sale a chorros. Ella se contorsiona, se balancea violentamente. Llenan baldes con su sangre. Aún viva, sigue el camino dictado por la roldana, hasta que la empiezan a despellejar. Le cortan las orejas y reacciona. Sigue acá. Le cortan las patas, le sacan la piel, le cortan el pecho. Creo que ya no respira. Le quitan los pulmones, el hígado y los intestinos. Le cortan la cabeza, le sacan el corazón. El frío se me hizo carne. De a poco la van desarmando. De a poco la convierten en nada más. Todo es tan absurdo. Nada tiene sentido en este lugar. ¿Será que estoy soñando? Bueno, Wow. gracias. Es mi primera vaca, mi experiencia de la primera vaca que filmé y, bueno, explayada en un texto. Gracias, te agradecemos muchísimo. Escuchar este relato evidentemente nos hace tener empatía y bueno, también a mí me recuerda mucho lo que acabas de leer, a un documental que le recomiendo mucho a la gente, Dominion, que está en redes sociales y que lo puedes ver en YouTube también de manera gratuita. Muchísimas gracias, Malena, un abrazo muy fraterno hasta Argentina, cuídense mucho, estamos en pandemia, evidentemente ya nos podremos dar los abrazos y estar en foros presenciales, esperemos que muy pronto. Un abrazo muy fuerte hasta allá. Un beso a todos. Gracias. Ahora tenemos la participación de Paulina Rivero Weber. Ella es doctora en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo la medalla Alfonso Cano por su doctorado. Directora del programa de bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha publicado 5 libros, ha dado más de 180 conferencias, presentaciones en las universidades más importantes de México, Europa, América Latina y Estados Unidos. Doctora Rivero, ¿cómo estás? Bienvenida a este foro. Ay, qué bárbara, no había quitado el... Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Acá ya rayando porque no podía con el sistema, pero ya estoy lista. Bienvenida. Oye, te oímos, pero no te vemos. No sé si puedes habilitar también tu videocámara. Ok. Porque nos están siguiendo desde el canal del Congreso y evidentemente también en las redes sociales. Saludamos de nueva cuenta a la gente que nos está viendo y pues evidentemente todos queremos ver también para sonreírte, claro, aunque sea desde la distancia. Claro, el problema aquí va a ser, sabes que yo estoy acostumbrada a otra aplicación y no encuentro en dónde, no encuentro en dónde. Abajito tienes, dice ahí, mutar, detener video o iniciar video, no sé si lo ves en la barra de abajo de donde está la aplicación. Abajo. Ahí, a lo mejor te sale ahí lo del video, ¿no te sale? Estoy viendo, ¿eh? Uf. Oye, ¿y si comienza otra gente? Comienza, o si quieres comienza y ahorita arreglamos el tema, a ver si se puede, o podemos empezar, si está por ahí Poli Sotomayor, tal vez podemos empezar con Poli,
o si no, pues simplemente te escuchamos. ¿Qué te parece, Jesús? Escuchamos a Paulina porque no veo a Poli todavía también por ahí. Claro, la escuchamos, total. ¿Sí me escuchan? Yo les Te escuchamos. prometo hacer una voz bonita para que no se aburran. Bueno, miren, yo, primero que nada, gracias, Jesúsa, por la invitación. Una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, me interesa mucho hablarles del tema que Jesúsa me pidió hablarles, que es pues la zoonosis. La zoonosis que, como ustedes saben, viene del zoon animal y nosos enfermedad, y pues son estas enfermedades que se nos transmiten a través de los animales. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que las pandemias eran pues la venganza de un dios celoso, vengativo, lo que fuera. Y esta es la primer pandemia que nosotros como humanidad atravesamos a la luz de la ciencia. Ya sabemos que no hay venganzas, que es simplemente una enfermedad. Hemos podido ver inclusive fotografías del virus. Pero de nada va a servir esto si no tomamos nuestra lección, digamos, de qué es lo que nos enseña esta pandemia. Y bueno, lo que nos enseña o lo que nos hace reflexionar, que yo quiero compartir con ustedes, es que hay más de 200 zoonosis conocidas que nos afectan pues a nosotros los seres humanos. Entonces creo que tenemos que replantear la forma en que vemos a los animales y en que nos relacionamos con ellos, partiendo de que son seres sintientes. Muchos de mis colegas consideran que hay que respetarlos porque son seres pensantes y sin lugar a dudas son seres pensantes, piensan de una manera diferente a nosotros, pero piensan. Pero yo quiero insistir en el hecho de sentir. La sintiencia me parece que es lo esencial y el aspecto por el cual un animal merece respeto y cuidado. Ningún ser que piense merece ser confundido de manera arbitraria e intencional. Bueno, ningún ser que sienta merece sentir dolor. Entonces, creo que por ahí deberíamos de comenzar. Como ustedes lo saben, pues nuestros animales pueden ser los que usamos, lamentablemente usamos, son los animales para investigación, para granjas, animales silvestres, animales de entretenimiento y los que llaman mascotas, que realmente pues se convierten en nuestros compañeros de vidas. No, no son mascotas, son seres vivos que están acompañándonos día a día y que merecen todos los cuidados. Entonces, ¿qué podemos hacer a la luz de la ciencia después de esta experiencia tan terrible de la pandemia? A nivel de investigación, Jesús Mosterín considera que si dejamos de repetir investigaciones que ya están hechas en otras universidades, en las cuales lamentablemente se lastimó algún animal, las investigaciones se reducirían en el 96%. Dense cuenta ustedes de este dato. 96% de las investigaciones con animales no tienen sentido, son solamente para repetir investigaciones de otros países, son absurdas. Y el otro 4% ya podemos encontrar la forma de no usar animales. Hay mucha tecnología y si quieren otro día platicamos de esto. Vamos a centrarnos en los animales de granja, que son los que son el origen de la zoonosis. Y claro, el problema de hoy en día es que la industrialización de estos animales los mantiene hacinados. Y un animal hacinado necesariamente se enferma. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, si el animal que llega a tu casa, ya sea en forma de carne, ya sea en forma de lo que sea, si llega sano, es que tiene muchísimo antibiótico. Y eso ya lo ha dicho el doctor Gómez de León, que no es vegano, que no es vegetariano, pero lo ha dicho con el afán de que la humanidad lo entienda. Nos está haciendo mucho daño. El exceso de antibióticos está haciendo que ya no sirvan nuestros antibióticos.
Entonces viene la época de las megabacterias, en las cuales ya nuestros antibióticos no van a servir para nada por tantos antibióticos que hemos tomado a través de la carne, del pollo, del cerdo, de la vaca, o de los mismos huevos del pollo que pues de la gallina, que inevitablemente traen también antibiótico. Y si llega enfermo, bueno, no tengo ni que decirlo, te enferma. Y si llega sin antibiótico y sin enfermedad, yo lamento decirte que de cualquier manera te enferma, porque está demostrado que la carne y su grasa no son para consumo humano, nos hacen daño. Esto es en cuanto a lo indirecto, nosotros, ¿no? Pero por otro lado, también los animales tienen sus derechos. Más allá de que nos haga daño la ingestión, los animales tienen derechos que tienen que ser respetados, tienen una única vida por vivir que no podemos arrebatársela. Ahora voy ya con el tema que me interesa. Hemos hablado de dos cosas, ahora voy con la tercera. El tercer factor es que esta cercanía absurda y completamente antihigiénica con los animales, esta cercanía completamente injusta para con ellos, provoca enfermedades que suelen convertirse en epidemias y en pandemias. Déjenme darles un dato. El 70% de las epidemias son zoonosis. Dense cuenta. ¿De dónde viene la gripe aviar? De aves hacinadas. ¿De dónde viene la gripe porcina? De puercos hacinados. ¿De dónde vienen todas las pandemias, o al menos el 70% de ellas, del maltrato a los animales? Entonces, con esto concluyo. A ver, hay dos razones por las cuales tenemos que cambiar. Una razón esgrime nuestras obligaciones indirectas para con los animales y otra esgrime las obligaciones directas. Las obligaciones directas son aquellas que nosotros como seres humanos tenemos por el animal, por la vida del animal en sí mismo, independientemente de que nos convenga o no. Y esa obligación directa, que la subrayó el padre de la bioética, Fritz Jahr, en 1927, mucho antes que Potter. Esa obligación directa es: trata a todo ser vivo, en la medida de lo posible, como un fin en sí mismo, porque es un fin en sí mismo y no un medio. Y ustedes me dirían, entonces tampoco puedo comer hierbas. Claro que puedes, pero no tienes por qué maltratarlas. No tienes por qué pisotearlas. Las tomas con respeto y con respeto las ingieres agradeciéndole a la vida que te está prestando un poco de vida para poder vivir. Pero con el animal, que tiene un sistema nervioso central y periférico, es muy diferente. Ahí el dolor toma otras proporciones y Fritz Jahr sí consideraba, al igual que muchos otros, que no debemos caer en la ingesta de productos animales. Esas son las obligaciones directas para con los animales. Dentro de las obligaciones del otro tipo, las obligaciones indirectas, está el hecho de que si seguimos en contacto con ellos de esta manera, habrá otra pandemia. Se los puedo firmar sobre mi propio cuerpo, se los puedo firmar, se los puedo asegurar. No solo yo, cualquier epidemiólogo, cualquier médico lo puede hacer. Si seguimos hacinando animales de esta manera para consumo humano, tendremos otra epidemia. Y yo aquí sí nada más quisiera cerrar con una idea de Jesús que me dio en el momento en que me invitó a este foro, cuando yo le comentaba que muchas veces, pues, bueno, yo no consumo carne, pero pues sí de vez en cuando le echo el chorrito de leche al café, en fin, que no había logrado este radicalismo, ¿no? Y estuvimos platicando un rato y hay una idea que quiero compartir con ustedes que es de ella, que me impactó mucho. Me dijo Jesús: somos capaces de dejar de ver a los seres que amamos. Somos capaces de dejar de abrazar a nuestros padres, a nuestros hijos,
pero no somos capaces de cambiar nuestros hábitos alimenticios para que esto no vuelva a suceder. ¿No es absurdo? Entonces, bueno, yo les dejo estas reflexiones. Urge que cambiemos nuestra alimentación, urge que presionemos, porque ya no podemos esperar a que cada gente entienda. Ya no. Es como si tenemos un barco con 20 agujeros y vamos a dedicarle 1 hora a cada persona para explicarle por qué debe de tapar un agujero. Urge taparlos todos. Entonces, tenemos que presionar a nuestros legisladores para que entiendan que el problema es mundial, global y que tenemos que ser un ejemplo en esto. Jesús, te agradezco no solamente la invitación, sino haber hablado conmigo. Eres una gente que siempre he querido y admirado mucho desde aquellos tiempos de Don Giovanni. Y saludos a todos y a todas y reciban todo mi afecto. Más claro que el agua de un fiordo en Noruega. El problema es el consumo de animales y la explotación que tenemos y es urgente cambiar nuestros hábitos alimenticios, perdón, así como también reconocer los derechos de los demás animales. Le damos ahora la bienvenida a Poli Sotomayor. Ella es doctora en Ciencias Sociales, feminista, antiespecista, activista interseccional, politóloga, socióloga, investigadora y comunicadora. Especialista en ética animal, ella es fundadora de la Brigada Animal México, creadora del Tour Nacional de Activismo Antiespecista e Interseccional de México. Bienvenida, Poli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se está conectando ya Poli, creo que ya en algunos segundos tendremos su video. No, tenemos nada más, la veo ya conectada, no sé si nos está escuchando y si nos puede también hablar para probar su micrófono. Poli, ¿cómo estás? Ahí estás ya, Poli. Bienvenida. ¿Sí nos oyes? Creo que no nos escucha. Ya la veíamos y ya la perdimos. Ahorita a ver si la podemos recuperar. Mientras tanto, Jesús, fantástica la participación ¿Me de escuchan, Paulina. Genaro? Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Estamos ahí, adelante. Hola, hola. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Te veíamos hace ratito y luego te dejamos de ver. Sí, apagué mi cámara porque me indicaba que si pongo la cámara, entonces se me va a estar cortando con el internet. Creo que la aplicación ocupa mucho internet y pues por eso la apagué. Si no les molesta, la dejamos así o volvemos a intentar. No, adelante, adelante, por favor. Gracias por estar con nosotros. Adelante, te oímos, Poli. Ya la perdimos otra ¿Me vez. escuchan? Sí, te oímos. Ahí estás. Uy, los problemas técnicos hoy han estado bastante complicados. Es como, parece un boicot del especismo, ¿verdad, Jesús? Ya sabemos que el lobby ganadero ¿Ya me está en el escuchan? mundo entero. Ya te oímos Yo de les veo nuevo. detenidos. Nosotros sí te oímos, te escuchamos bien. Bueno, yo te oigo bien, creo que Jesús también. Arráncate, Poli. ¿Ya No. Y me si no escuchan? lo ¿Ya logran, comienzo? Sí, ya comienza. adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto que podamos estar compartiendo este espacio y una conversación tan importante. Y bueno, pues el día de hoy quisiera compartirles una reflexión. Los peces tienen mejor vista que los seres humanos. Los murciélagos tienen más sentidos que los seres humanos. Los cerdos tienen más canciones de cuna para sus bebés que los seres humanos. Los bacalaes hablan diferentes dialectos. Si no somos ni mejores ni diferentes a otros animales, ¿qué nos da derecho a utilizarles? Si es la ley, hay que cambiarla. Si es la moral, hay que cambiarla también. La explotación y la dominación nunca serán prácticas éticas. Me gustaría regresar al subtítulo de este foro, que son los animales no somos cosas, porque creo que la palabra clave aquí es somos. Porque justamente hemos perdido de vista la idea de que pues nosotros como humanos también somos animales, hemos hecho una distinción y hemos olvidado aquello que nos enseñaron incluso desde la primaria, ¿cierto? Que estamos dentro del mismo reino, el reino animal.
Y si lo hemos olvidado es porque tiene un propósito comercial, tiene un propósito político. Es decir, existe una disonancia cognitiva. Esto quiere decir que hacemos una distancia entre el significado y la práctica, porque de esta manera dejamos de comprender que aquello que era antes un ser vivo, que era un animal, que podía comunicarse, que podía jugar, etcétera, etcétera, hoy es visto como simple producto o como simple esclavo dentro de una industria. Y acá el punto es que ellos son alguien como nosotros, humanos, y la razón por la que nosotros como humanos sentimos alegría, tristeza, si sentimos angustia, es porque ellos también pueden hacerlo, es porque somos animales. La sintiencia es una cualidad animal. Necesitamos entonces dejar de definir y respetar o no a la otredad por su función y aprovechamiento humano. Los animales no humanos, los demás animales, no existen para nosotros, ni tampoco los ecosistemas, que son sus casas. Es por el especismo, como sistema de discriminación, como sistema de violencia, como práctica e ideología fascista que nos hace pensar que como especie humana estamos por encima de cualquier otra especie animal, que existen todas estas violencias y que además es la causa de todas las crisis planetarias. Y mientras no reconozcamos que es por el especismo y el capitalismo que existen estas crisis y no viremos nuestra sociedad, seguiremos reproduciendo las prácticas e ideologías de hace 100, 200, 1000, 2000 años. No estaremos evolucionando ni adaptándonos, ni tampoco teniendo un crecimiento social. Las leyes y la moral deben cambiar. Los animales no somos bienes ni propiedades y el presente necesita alinearse a este entendimiento para abolir las mutilaciones, abolir las violaciones sexuales, abolir la dominación, abolir los asesinatos y todas estas formas de explotación que persisten en las granjas, en los delfinarios, en los zoológicos, en los laboratorios, en el mascotismo y en cualquier otro espacio de explotación animal. Nos urge el antiespecismo. Nos urge trascender las violencias, nos urge abolir todas las violencias y que desde el razonamiento podamos adoptar el veganismo como práctica ética y como práctica política. Urjo al Senado y urjo a todos los representantes, a la sociedad y a ustedes que me están escuchando, a luchar por la justicia y por la dignidad de todos los animales, sin distinción de especie. Si la ley da derecho a violentar, la ley debe cambiar. Si la moral cree que está bien violentar, la moral debe cambiar. La explotación y la dominación nunca serán éticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Poli, también por ese llamado al Senado de la República, a las legisladoras, a los legisladores para que cambien precisamente estas leyes y para eso es el propósito de este foro. La senadora Rodríguez también ya tomó seguramente nota de todo esto y va a empujarlo con sus colegas en el Senado de la República. Gracias, Poli, gracias. Te mandamos un abrazo y cuídate mucho. Y ahora le damos la bienvenida a Ronald Leblevici, espero que haya pronunciado bien, Leblevici, activista y candidato a constituyente de Chile con la propuesta abolicionista por los derechos animales llamada Sujetos no Objetos. Él es ingeniero civil industrial y tiene un magíster en economía aplicada por la Universidad de Chile. Me imagino que estás en Santiago. ¿Cómo estás, Ronald? Bienvenido a este foro. Saludos fraternos desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Ya lo tenemos aquí en la aplicación, pero no sé si nos está escuchando. Todavía no Y lo... va a ir junto con su compañera si quieres anunciarlo juntos. Ah, van juntos. ¿Va también con Gabriela Costa? Perfecto. Gabriela Costa también nos va a acompañar. Ella es abogada por la Universidad de Chile, activista por los derechos de los animales, que participando en organizaciones como Animal Libre, Derecho y Defensa Animal y Anonymous for the Voiceless. En 2009 publicó su tesis El estatus jurídico de los animales como personas. Actualmente forma parte del Comité Técnico de Parlamentarios por la Dignidad Animal Parda y del movimiento político Renace. Bienvenidos, Ronald. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo están? Saludos hasta Santiago, creo que están. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Genaro. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues les escuchamos con mucha atención y nos da mucho gusto que estén por acá. Gracias, gracias. Estoy aquí silenciando el teléfono para que no nos vaya a interrumpir y vamos a empezar de inmediato. Ya. Sujetos no objetos
que es nuestra propuesta constitucional, no es solo un sueño. Es un proyecto revolucionario que nace en una crisis doble. La primera crisis tiene su inicio en el estallido social chileno. Tras días de protesta y evasiones al pasaje de metro por su alza, el descontento y las manifestaciones se generalizaron y subieron de tono. Hubo represión policial. El metro se detuvo por completo y la ciudad se paralizó. El motivo de la protesta ya no eran los 30 pesos del pasaje, sino 30 años de injusticias y una palabra esperanzadora que resuena en todo el país: dignidad. La segunda crisis es milenaria y parece no tener fin si no hacemos nada al respecto. Históricamente, hemos explotado a quienes tuvieron la mala suerte de no nacer humanos, negándoles vivir las vidas que les pertenecen a ellos y no a nosotros. Hemos esclavizado tanto a los demás animales que ni siquiera los vemos como víctimas. Los valoramos como trozos de carne, objetos de experimentación, formas de entretención, medios de producción. Cada año aniquilamos a una cantidad de individuos por lo menos 100 veces mayor a toda la población humana, simplemente por creer que es nuestro derecho y sin molestarnos siquiera en demostrar que este derecho es legítimo. Somos esclavistas que convirtieron el mundo en un infierno para los demás animales, y mientras no haya una rebelión de esclavistas, este infierno seguirá existiendo. Einstein decía que caer en la crisis es exaltar el conformismo. Decidimos alzar la voz y no caer en este conformismo, no conformarnos con este infierno. La dignidad es la importancia que nos damos a todos, que nos damos nosotros todos a nosotros mismos como resultados de nuestra valoración personal. Y como dijo Tom Regan, los demás animales no solo están, sino que también son conscientes de que están, y les importa lo que les pasa. Nos vanagloriamos porque nuestras constituciones hablan de igualdad y libertad. Sin embargo, estas palabras son vacías, cuando en Chile y en todo el mundo sí hay grupos privilegiados, tanto dentro como entre especies. La tan aclamada dignidad y el coreado derecho de vivir en paz de Víctor Jara no pueden ser privilegios si lo que buscamos es justicia. Una ley que cosifica, perpetúa la discriminación y la violación de derechos. Una ley de tal clase no puede hacerse llamar justicia, sino todo lo contrario. Sujetos no objetos es una propuesta para incluir a los animales no humanos en la Constitución chilena o en cualquier parte del mundo. La particularidad que tiene es que atiende al problema fundamental que enfrentan los esclavos: ser cosificados por la ley y la sociedad, siendo privados de todo derecho. El problema que enfrentan los esclavos de nuestro siglo es jurídico, pero no es más jurídico que social. Las declaraciones de Cambridge y Toulon han demostrado que la ciencia y la filosofía apuntan a que los demás animales merecen dignidad. Sin embargo, esto no es comprendido por el común de la población. Por ello, nuestra estrategia es incluir en nuestra Constitución a los demás animales de dos formas. Primero, reconociéndolos como sujetos de derecho. Y segundo, consagrando el deber estatal en torno a los derechos de los animales. Primero, reconocer a todos los animales como sujetos de derecho es necesario para hablar seriamente de derechos animales. Que los animales sean personas es un proyecto ambicioso, pero fundamental para emanciparlos de la esclavitud que les hemos impuesto. Esta propuesta da paso a cambiar los derechos de los animales, como el Código Civil que los cosifica y otras leyes que legitiman su explotación. Segundo, tenemos la posibilidad de emprender un proyecto estatal sólido y enfocado en una teoría de derechos animales. Esta se basa en reconocer que todo ser sintiente es un fin en sí mismo y que por lo tanto merece el derecho a no ser tratado como objeto. Un proyecto educativo así debe cuestionar y erradicar el especismo. Si los animales no son sujetos de derecho hoy, educar a la población hará que esta idea sea factible mañana. Entendemos que una enorme proporción de la población no se preocupa por los demás animales ni renunciaría al privilegio de usarlos. Sin embargo, tenemos la esperanza de que algún día la esclavitud que les imponemos será condenada por la humanidad. Esa esperanza es nuestro motor para sentar un precedente, acelerando la discusión en torno a los derechos de los animales y exigiendo
que les devolvamos a cada uno de ellos esa invaluable posesión que tan injustamente les hemos arrebatado, su única vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Gabriela, gracias, Ronald, por haber estado con nosotros. Les enviamos un abrazo muy fuerte hasta allá y mucho éxito en la constituyente que ahora van a hacer justamente para este proceso tan histórico que están viviendo en Chile y que logren incluir, por supuesto, esta iniciativa allá. Misma discusión que estamos empezando a empujar acá. Gracias y abrazo hasta allá. Muchas gracias, un abrazo igual. Le damos la bienvenida ahora a Leonora Esquivel. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, psicoterapeuta, fundadora de Anima Naturalis Internacional, una activista también que aquí desde la Ciudad de México pone el énfasis en estos temas. ¿Cómo estás, Leonora? Bienvenida, buenas tardes. Si me escuchan bien. Te oímos bien, todavía no te vemos, pero ya te oímos. ¿Tú me puedes hacer algo? Ah, listo, iniciar mi video. Creo que ahí está. ¿Estamos? Ahí está tu video, sí. Creo que Muy todavía bien. seguimos escuchando, espera un segundo, porque seguimos escuchando todavía por ahí Sí. a Ronald y a Gabriela. Creo que ya no, ahí están ya. Ya te escuchamos ahora a ti, ya te vemos también. Bienvenida, Abrazo ¿cómo fuerte estás? para Abrazo. ti, para Jesús. Mucho gusto de estar aquí, muy contenta como siempre de hablar a favor de los animales. Y bueno, esta vez yo tengo un tema que es una revisión previa al estatus jurídico de los animales. Nuestro sistema jurídico desde el derecho romano surge de una visión antropocentrista que ha perdurado hasta el siglo XX. A finales del pasado, con los movimientos ecologistas y a raíz de la Cumbre de la Tierra en 1992, se incluye el biocentrismo, surgiendo el derecho ambiental. En este siglo llega la influencia censocentrista al sistema legal impulsada por el trabajo a favor de los derechos de los animales. La influencia de las ideas de Singer, Reagan y Francione ha permeado ciertas áreas del derecho. El debate filosófico en cuanto a la consideración moral de los animales parece haber logrado un consenso general y lo que se discute internamente hoy en el activismo es más bien la forma de llevarlo a cabo, hablando unos del ideal abolicionista absoluto y otros del pragmatismo bienestarista. Sin embargo, esto no es así en el pensamiento jurídico, donde el debate se coloca ahora en la filosofía del derecho, que es desde donde se puede y debe seguir avanzando hacia el estatus jurídico de los animales. Si no se comienza a producir literatura y debates jurídicos en las universidades, será muy difícil que en la legislación civil se dejen de considerar bienes muebles o inmuebles, o sea, cosas, a los animales, tal y como lo hace el Código Civil Federal, pilar del especismo en el sistema jurídico. El paso de los derechos de los animales por el sistema jurídico inició en leyes relacionadas al derecho ambiental. Se les consideraron algunos por estar incorporados a la naturaleza, reflejados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y en la Ley General de Vida Silvestre. El siguiente paso se dio en el derecho penal, bajo el consenso social del repudio al maltrato a los animales. Hoy en día 29 códigos penales estatales lo sancionan, faltando los estados de Chiapas, Tabasco y Tlaxcala. Sin embargo, pareciera que el legislador estuvo pensando solo en perros y gatos, pues el resto de las especies no es contemplado. Se ha avanzado en el derecho administrativo. Creamos leyes especiales de protección y bienestar a los animales donde definimos conductas, establecemos un mayor catálogo de derechos, vinculamos jurídicamente instituciones de gobierno y clasificamos áreas como espectáculos, investigación, de compañía, etc. Podríamos estar muy contentos, pero no, pues han sido leyes que fingen preocuparse por los animales, leyes que definen maltrato y crueldad animal, pero al mismo tiempo son incongruentes y claramente contradicen un sinfín de principios generales del derecho. En México, por ejemplo, se castiga el maltrato animal penalmente. Hay leyes de protección y bienestar en casi todo el país. Pero el pendiente más importante son los derechos constitucionales de los animales, aún no plasmados en nuestra Constitución, que como norma jerárquicamente superior a todas, es la que debiera establecer criterios específicos sobre el estatus jurídico que queremos dar a los animales sin excepción, pues solo desde la máxima norma podrán disiparse todas las incongruencias legales que hemos venido haciendo en otras materias del derecho, como en los códigos penales o en las leyes estatales de protección que excluyen, por ejemplo, de actos de crueldad y tortura, la tauromaquia o las peleas de gallos. Los animalistas pretendemos avanzar al conseguir leyes a favor de los animales, al buscar reglamentos y normas que los protejan o les garanticen un mejor trato y condiciones. Buscamos que se les considere personas y no cosas en las leyes civiles.
pero valdría la pena detenernos a revisar si los derechos que hoy tienen les están sirviendo de algo. ¿Realmente ha cambiado su situación el que en casi todo el país sea un delito el maltrato animal? Vemos a muchos diputados en sus estados queriendo elevar las penas para este delito. ¿Pero para qué si no se está castigando? En Ciudad de México, en 2019, solo se llevaron a juicio 16 casos por el delito de maltrato animal y solamente se dictaron 3 sentencias. En el Estado de México, la segunda entidad más poblada del país, solo en un año se dictó una sentencia por maltrato animal. Mismo caso en Nuevo León y en muchos estados, ninguna sentencia. Otro ejemplo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y en la Ley General de Vida Silvestre establecen que a los animales silvestres se les deberá garantizar trato digno y respetuoso, proporcionarles a los asegurados por las autoridades todo lo que necesiten en cuanto a alimento, medicamentos y cuidados. Sin embargo, el presupuesto de la Profepa para alimentos y medicamentos en 2019 para los estados no superó los 35,000 pesos anuales y más de 1,000 animales estuvieron en condiciones inciertas debido a que no se asignaron suficientes recursos por los recortes presupuestales a la Semarnat. Volvemos entonces a la pregunta, ¿de qué sirven esos derechos en las leyes? Cierro mi participación haciendo una reflexión. Un código, una ley, un reglamento o norma que no se aplica, que no se le asignan recursos o no capacita a quienes deben hacerla cumplir, es inexistente realmente. Entonces, ¿de qué derechos de los animales estamos hablando? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Leonora, gracias como siempre por el trabajo que haces y por poner también los temas en la discusión pública. Estamos un poco atrasadas de tiempo, entonces te despedimos, te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Gracias por tu participación. Gracias, un abrazo a todos ustedes, Jesús, Genaro. Muy puntuales también las denuncias que haces sobre temas de presupuestos. Esperemos que lo escuchen las autoridades correspondientes. Vamos ahora con Elena Liberatori. Ella es abogada, primera jueza, la primera jueza en reconocer la personalidad no humana a Sandra la orangutana, un caso histórico. Es responsable de una serie de fallos progresistas que sentaron varios precedentes, merecedora del Supreme World Leadership Award for Justice from Supreme Master Ching Hai. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida a este foro. Buenas tardes. Veo que no puedo activar yo la tecla de video. Ah, sí, ahora sí. Perdonen. Excelente. ¿Desde dónde estás? Estoy en provincia de Buenos Aires, Bienvenida. donde Saludos vivo, hasta que allá. es San Fernando, y es un gusto que estemos ahora en México con ustedes. Agradezco con emoción la invitación generosa que nos ha hecho la senadora Jesús Rodríguez a participar en este foro bajo el lema «Los animales no somos cosas». ¿Es Sandra la orangutana que vivía en el zoológico de Buenos Aires una cosa? Con vergüenza digo que para el Código Civil argentino lo es, y cosificada desde su misma concepción, puesto que su existencia dependió de las personas del zoológico de Berlín, haciendo de ella un ser híbrido, ni de Borneo ni de Sumatra, nació y vivió condenada en cautiverio sin libertad alguna a nada, encerrada en la bidimensionalidad de les humanes, cuando les orangutanes son tridimensionales. Testimonio de ello es el no árbol de palos y sogas donde la encontramos. Está naturalizado que los animales son seres inferiores y que somos una especie superior a la cual ellos han venido a existir solo para utilidad, provecho y entretenimiento. Nunca acepté esto, porque como decía el filósofo Montaigne en el siglo XVI, aún situados en el más elevado trono de este mundo, nos sentamos sobre nuestro trasero. La decisión judicial tuvo dos ejes, el jurídico y el antropológico. Al jurídico hubo que exprimirlo muy bien, poniendo énfasis en que no era cuestión de darle a Sandrita nuestros derechos, sino de reconocerle los de ella, y en paralelo, la obligación primordial de los humanos de respetarle como ser sintiente. Los animales no son cosas porque son seres sintientes.
Esto lo plasmaron los científicos en la Declaración de Cambridge del 2012 bajo el auspicio de Stephen Hawking. Y en enero del 2015, al momento de iniciarse el caso judicial Sandra, los franceses reconocieron jurídicamente la sintiencia, lo cual me vino como anillo del dedo para el momento de decidir en octubre. Los animales no son cosas porque son seres sintientes y además son seres morales. En 2014, Frans de Waal, en el libro El bonobo y los 10 mandamientos, afirma que en contra de la visión sangrienta de la naturaleza que tienen otros humanos, los animales tienen tendencias morales, lo cual sugiere que la moralidad no es una innovación exclusivamente humana como les gusta creer a esos humanos, esos que creen que están en el trono de la vida. Las repercusiones internacionales del caso Sandra al momento de la sentencia, octubre de 2015, demostraron que donde yo veía una obviedad, unos vieron un peligro y otros tal vez algo interesante a considerar. Ese peligro fue rápidamente advertido, por ejemplo, por la revista Mundo Toro, que me declaró persona no grata, el mayor orgullo de mi vida. De lo segundo, es decir, tal vez positivo, cuando la única veterinaria psiquiatra de la Argentina me contó que en la Universidad de Lyon, en Francia, donde cursó la maestría en psiquiatría animal, se incluye el caso Sandra. Así pues, los aportes de la ciencia, la filosofía, la antropología nos dan los fundamentos para ejercer la deconstrucción de la cosificación. Hago aquí un público reconocimiento a Valerio Pocar, cuyo libro Los animales no humanos, así como el pequeño gran libro de Zaffaroni, La Pachamama y el humano, fueron un faro para mi decisión. Deconstruir no es destruir, es desnaturalizar, es mirar atrás de lo que vemos, detrás de lo que nos hacen creer y detrás de lo que nos hacen pensar. Todo eso que aniquila el pensamiento crítico, o sea, el que cuestiona, incomoda y agita las aguas de nuestras conciencias. El reconocimiento de los derechos de los demás animales, porque eso es indiscutido, animales humanos y no humanos, pero todos animales, como dice de Waal. Ese reconocimiento es el paso que falta y celebro esta iniciativa porque, como afirma Valerio Pocar, el sociólogo y jurista italiano que ya cité, las mismas razones de libertad que son valederas para los humanos, lo son también para los animales y así acabar con el destino de su sacrificio. Cuando Sandrita llegó al Center of Great Apes en Estados Unidos en septiembre del 2019, lo primero que hizo fue subir a lo más alto del árbol más alto de su recinto, bajo las estrellas. Ese instante de mínima reparación ética, si acaso fuese el único de mi vida, al menos yo, más animal que humana, he cumplido con ella. Gracias. Muchas gracias a ti, al contrario, por estos minutos. Evidentemente, inspirador todo lo que dices. Yo también quiero tener ese honor de que te declaren persona non grata por esto. Y nos quedamos también con recomendaciones hasta de lectura, La Pachamama y el humano, ya anotada por ahí, y con tu llamado, por supuesto, a, evidentemente, regular este tema y legislar, que para eso es este foro. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho y besos y abrazos hasta Argentina. Gracias, Elena Liberatori. Tenemos ahora a Marta Tafalla. Ella es doctora en filosofía y profesora de ética y estética en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es integrante del Consejo Científico del Center for Animal Ethics de la UPF. Es autora de diversas publicaciones. En 2011 recibió el premio Aposta 2011 por su estudio Olfato y Anosmia en la apreciación estética. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Estás en Barcelona, nos imaginamos. Este ha sido un foro, ya nos conectamos hasta Chile, hasta Buenos Aires y ahora creo que a Barcelona. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy emocionada, la verdad, de escuchar las intervenciones anteriores, especialmente esta última, que ha sido muy conmovedora. Muchas gracias, de verdad, Jesús, a Genaro, por organizar este acto, porque está siendo muy emocionante y muy inspirador. Adelante, pues te escuchamos. También queremos escuchar tu experiencia y evidentemente te damos las gracias también por estar con nosotras esta tarde.
Muchas gracias. Yo querría comenzar recordando muy rápidamente un par de datos que son conocidos, pero me parece que no los hemos digerido colectivamente y que creo que hay que volver a ponerlos sobre la mesa. La organización ecologista WWF publicó un informe, el informe Planeta Vivo, hace tan solo unas semanas, donde nos decía que desde 1970 hasta 2016, menos de 50 años, las poblaciones de animales salvajes vertebrados han caído casi en un 70%. Es una cifra realmente tremenda. Y recuerdo también una investigación del año 2018 que se titula The Biomass Distribution on Earth, la distribución de la biomasa en la Tierra, que nos dice, de todos los mamíferos de la Tierra, ya solo el 4% son salvajes, un 36% son humanos y el 60% es ganado, el 60% es ganado. De las aves, solo el 30% son salvajes, el 70% son animales criados por la industria ganadera. Es decir, estamos destruyendo a los animales salvajes, estamos eliminando a los animales salvajes. Eso implica, por un lado, muchísimos, incontables casos de sufrimiento, es decir, de animales que son cazados, que perecen de hambre, que ven perecer a sus crías, animales marinos que acaban atrapados en redes de pesca abandonadas, por ejemplo. Es toda esa destrucción con todo ese sufrimiento de vida, pero eso tiene también la consecuencia del empobrecimiento y la degradación de los ecosistemas, porque todos estos animales salvajes, no lo olvidemos, son los que hacen que la biosfera funcione. Todos ellos realizan funciones ecológicas en sus respectivos ecosistemas y es lo que aguanta esos ecosistemas y es lo que hace que la biosfera funcione. Por tanto, en realidad los seres humanos, si fuéramos agradecidas y agradecidos, deberíamos agradecerles a los animales salvajes todo este trabajo que hacen de sostenimiento de la vida, de sostenimiento de la biosfera, y en realidad los estamos destruyendo, y además los sustituimos por esos animales domesticados que criamos en la industria ganadera, que criamos de maneras muy crueles y muy atroces para después matarlos y para después generar pues, todas estas dietas altamente cárnicas que además son perniciosas para la salud y que además contribuyen a la deforestación, contribuyen al cambio climático también, la producción ganadera, como sabemos, y además tienen también mucho que ver, como también sabemos todo esto, con el riesgo de pandemias, como ya se ha dicho anteriormente. Es decir, nuestra civilización de alguna manera está en guerra contra la vida salvaje, está destruyendo la vida salvaje, está destruyendo los animales salvajes y los está sustituyendo por animales domesticados y maltratados, que son los que criamos en la industria ganadera. La causa de todo esto yo creo que es el antropocentrismo y el especismo, como también se ha comentado ya en algunas de las intervenciones anteriores, y me parece que todo esto está dando lugar a un ecocidio. Estamos atrapados en este proyecto de ecocidio, de destrucción masiva de la naturaleza, de la biosfera, de la madre tierra, y este ecocidio, por supuesto, es también un suicidio colectivo, porque al final nuestras vidas, aunque ya no queramos verlo, están anudadas con las vidas de todos los otros animales. Es decir, todos los seres vivos que hay en la tierra, animales, por supuesto también las plantas, los hongos, los microorganismos, y nosotras y nosotros estamos también, formamos parte de un mismo tejido, nuestras vidas están enlazadas y por tanto todo ese daño que les causamos a los animales, que son seres sintientes, al final acaba volviendo también contra nosotros, como es el caso de la pandemia, como ya se ha explicado. Yo quiero recordar que la pandemia surge en un contexto de deforestación y de pérdida de biodiversidad, pero además parece que el foco concreto en el que salta es la enfermedad de alguna otra especie animal a nosotros, es un mercado de animales vivos, un mercado húmedo, que son instituciones enormemente crueles con los animales, donde los animales son maltratados de formas terriblemente atroces, y estos mercados que son un infierno para los animales, al mismo tiempo son un paraíso para los patógenos, porque pueden ir saltando de un individuo a otro y de una especie a otra, porque ahí tenemos un montón de animales que normalmente en la naturaleza muchas veces no están juntos o no están juntos tanto tiempo. Esos animales están heridos, están sangrando, están orinando unos encima de los otros, están en condiciones muy tremendas, están muy estresados, por tanto están inmunodeprimidos, y de alguna manera esos mercados crean unas condiciones ideales para que puedan surgir esas enfermedades zoonóticas. Entonces, lo que vemos ahí es que esos animales que estuvieron sufriendo en ese mercado, o muchos otros animales que sufren en otros mercados, de los cuales también podrían surgir pandemias, esos animales en realidad sus vidas están enlazadas con las nuestras, porque lo que les ha sucedido a ellos al final nos ha afectado también a nosotros. Y eso debería enseñarnos que en realidad la vida en la Tierra es una red, es un tejido, ¿no? Son trenzas en las que todos estamos
atados y por tanto, aunque solo fuera incluso por egoísmo, deberíamos respetar a los otros animales, deberíamos tratarlos de una manera correcta. Yo creo que es muy urgente que emprendamos un camino de cambio de rumbo en nuestra civilización, que cambiemos colectivamente nuestra manera de vivir, y creo que básicamente tenemos que hacer 3 cosas, resumido de una manera muy rápido y muy telegráfica. Una de las cosas que tenemos que hacer es decrecer en todas aquellas actividades que son dañinas. Es decir, necesitamos que todas esas negocios y actividades económicas que son muy dañinas para los animales y para la naturaleza en general decrezcan rápido y de la manera más radical que sea posible. Tenemos que emprender un decrecimiento de cosas como la caza, como el tráfico de animales salvajes, como la destrucción de sus ecosistemas, y todo eso lleva también a un cambio en las dietas. Tenemos también que cambiar nuestras dietas y pasarnos a dietas mayoritariamente vegetales, ¿no? Y eso será mejor para los animales salvajes, que podrán tener más territorio, podrán recuperarse, será mejor también para los animales domésticos, que dejarán de ser maltratados, será mejor para nuestra salud, será mejor para la salud del planeta. Además, estas dietas vegetales, como sabemos, necesitan mucha menos tierra que las dietas basadas en carne, con lo cual, si colectivamente nos pasamos masivamente hacia dietas vegetales, ahorraremos grandes cantidades de tierra que podremos retornar a la naturaleza salvaje, a la vida, para que los animales salvajes se recuperen. Es decir, que el cambio de la dieta es una cosa mucho más poderosa de lo que podría parecer en un primer lugar, porque dejamos de maltratar a animales domesticados, pero ganamos tierra que podemos dársela, que podemos devolvérsela a los animales salvajes para que puedan recuperarse. Y la tercera cosa que creo que podríamos hacer, además de decrecer y cambiar la dieta y permitir que la vida salvaje se regenere, es también reconectar a un nivel emocional y convivencial, incluso espiritual, con las otras especies. Porque además de todas las cosas buenas que nos dan las especies salvajes, que son los que sostienen la biosfera y hacen que funcione, las otras especies de animales y también de plantas y la naturaleza en general son una fuente de alegría cuando somos capaces de conectar con ellos. Son belleza que nos inspira, nos ofrecen muchas enseñanzas de cómo convivir, de cómo cooperar, de relaciones simbióticas, de manera que simplemente observar sus vidas, contemplarles con respeto, es también una fuente de inspiración y es también una fuente de alegría, y eso también es muy importante. Y creo que también necesitamos esa reconexión a un nivel emocional y a un nivel incluso espiritual. Es decir, que yo creo que el camino pasa por ir abandonando el antropocentrismo, por ir abandonando el especismo lo más rápido que podamos, y emprender este decrecimiento de nuestras actividades dañinas, cambiar nuestras dietas, permitir que la vida salvaje se recupere y también emprender esta reconexión emocional, espiritual con las otras especies. Te agradecemos muchísimo. Hay muchas coincidencias en lo que mencionas con lo que han mencionado las ponentes previas. Te mandamos un abrazo muy fraterno hasta Barcelona y, bueno, evidentemente esperemos que este foro se pueda hacer de manera presencial en un futuro. Gracias por tu participación, Marta, esta tarde y noche para ti en España, en Cataluña. Muchísimas gracias a vosotros, Jesús, a Genaro, ha sido un gran placer. Un abrazo. Vamos ahora con Cecilia, con Checha Merchan. Ella es exdiputada nacional feminista, antiespecista popular. Te saludamos, Cecilia, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde te conectas? No está por ahí, estoy a Cecilia, estamos empezando. Estoy, Genaro, pero no puedo prender la cámara. Ya nos ha pasado previamente, podemos escucharte perfectamente. Espera. Adelante. A ver, ahí va. Espera que ahí vamos, creo. Abajito en tu menú tienes donde dice mute, también está para empezar video o... Ahorita en lo que se conecta. ¿Estás en dónde? ¿Estás en Argentina? Estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, pero yo soy de Córdoba. Muy bien, pues mira, desde el continente europeo vamos hasta Sudamérica, otra vez con esta transmisión que está en Ahí estás, bienvenida, ¿cómo estás? Qué lindo, la verdad que para mí, Genaro, gracias. Gracias, Jesús, querida. Gracias por estar, gracias a todas las hermanas, hermanos que estamos en este momento encontrándonos. Digo así porque con algunas ya nos conocemos, pero la verdad que poder estar en este encuentro tan internacional, además, es para mí es un honor, es un orgullo y es una felicidad
porque creo que es el puntapié inicial de algo seguramente grande que vendrá, ¿no? Hay un ruido, me parece, ¿o no? Sí, se escuchaba como un teléfono, creo, una alarma, pero ya no, adelante. Así que bueno, para mí es realmente un placer muy grande poder estar acá y le agradezco a Jesús que me haya invitado entre tanta gente tan grosa, ¿no? Bueno, yo voy a hablar desde una perspectiva coincidiendo con todo lo que han dicho las panelistas, los panelistas anteriores que me expresaron también. Voy a hablar desde una perspectiva quizás, desde la perspectiva de una militante política y cultural. Desde hace muchos años, desde que soy muy joven, intento ser parte de los movimientos políticos y sociales que pelean en contra de la concentración económica, en contra de la injusticia, de la desigualdad. Y en ese sentido creo que hay algunos datos, bueno, ahí Marta recién daba algunos datos realmente muy importantes e impactantes. Incluso en el material que nos mandó Jesús, hay una gran síntesis de lo que está ocurriendo en el mundo actualmente, pero creo que parte de todo esto tiene que ver con que el 1% de la población del mundo tiene más riqueza que el 97, que el 99% del resto de la población humana, ¿no? El 1% de la población humana está acumulando riqueza y su única preocupación es esa acumulación de riqueza que solamente puede darse con la explotación de todas las personas, humanas y no humanas. Entonces creo que es ahí donde nosotras, desde mi propia militancia, debo concentrar toda la energía. Elena hablaba de la Pachamama y lo humano, y en ese sentido de Zaffaroni, donde Zaffaroni hace también una larga explicación de lo que han significado algunas de nuestras constituciones en nuestra América, fundamentalmente la boliviana, donde la Pachamama y todos los seres que la habitan tienen derechos dentro del ámbito constitucional. Que después, cómo lo llevemos adelante, son elementos diferentes, pero creo que tenemos algunos debates ya abiertos que me parece que son buenos de recuperar. Yo creo que en esa lógica de ir en contra de todas las injusticias, vamos avanzando también en la mirada, ¿no? En los 90, particularmente en la Argentina, y a principios del 2000, ustedes se acordarán, los más grandes, quienes son más grandes, que en el 2000 la Argentina era un caos total. En ese momento la preocupación principal era que se habían vendido todas nuestras empresas nacionales, se entregaba el Estado y se empobrecía la población. En ese momento hablar de feminismo era algo muy complicado en las militancias populares. Hablar de feminismo en los 90 parecía algo un poco extraño dentro de las militancias populares. Sin embargo, hoy todas las militantes populares pueden identificarse como feministas. En esa misma dirección hubo otros momentos, otros procesos históricos donde en la Argentina avanza un gobierno popular a partir del 2003, que tiene una mirada que absorbe esas miradas populares, donde logramos algunas leyes como matrimonio igualitario, identidad de género, por ejemplo, que fueron realmente muy excelentes leyes para poder pensar que la riqueza de los movimientos populares tiene que nutrirse también de la diversidad sexual. Sin embargo, cuando discutíamos estas leyes dentro del Congreso, muchas de mis compañeras de las distintas barriadas populares de la Argentina consideraban que eran temas totalmente secundarios o que eran para un grupo nada más. Creo que poder desarmar esa idea y saber que no estamos hablando de un grupo, sino que estamos hablando de un derecho que luego va a ser un derecho extendido a toda la humanidad, me parece que es fundamental. Esas discusiones teníamos en ese momento, tanto como tuvimos, por ejemplo, cuando logramos instalar el feminicidio dentro del Código Penal en la Argentina, que cuando queríamos instalar esta discusión, en el año 2010, 2011, en la Cámara de Diputados no nos acompañaba absolutamente nadie.
Nadie, ningún diputado, ninguna diputada, esto se lo he contado muchas veces a la Jesús, y sin embargo, esta posibilidad de igual presentar este proyecto hizo que al año siguiente, o a los meses, se lograra aprobar por unanimidad. ¿Por qué se aprobó por unanimidad? Porque muchos grupos, muchísimos mujeres, LGBT, de derechos humanos, salimos a trabajar la idea de que el femicidio no era un crimen pasional. Hoy, en este momento, cuando yo termine acá, me voy a una movilización y dentro hoy del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Argentina, estamos impulsando una cantidad de acciones para batallar en contra de estos femicidios que eran vistos por la gran mayoría como un tema privado. Pero que en esas mismas lógicas tenemos que incorporar el antiespecismo dentro de las luchas populares. Esto que parece que lo más importante es cuánto se afecta a la humanidad en esta enfermiza y espantosa lucha de la acumulación política, perdón, de la acumulación económica. Creo que en esa lucha política tenemos que incorporar con mucha fuerza el antiespecismo. Tienen que ser también nuestros sectores populares quienes tomen estas banderas de todo lo que ustedes ya coincido absolutamente con todo lo que han dicho, y creo que para eso tenemos que, como hemos hecho todos estos años, cruzar los temas. Que hablar de pobreza sin hablar de diversidad sexual no tiene sentido, que hablar de capitalismo sin hablar de patriarcado no tiene sentido, y hablar de capitalismo, hablar de patriarcado y no hablar de antiespecismo, del especismo, es realmente algo que nos va a limitar nuestra propia visión de transformación del mundo y del universo. Así que, para cerrar, diciendo que tengo toda mi expectativa puesta en todo lo que seamos capaces de desplegar en ese sentido en nuestro país, y todas y todes totalmente hermanados en cada uno de nuestros países, decirles que como feminista del campo popular, considero que esta es la principal tarea, y que todas las feministas deberíamos estar discutiendo efectivamente estos elementos, seamos de donde seamos. El feminismo negro, el feminismo blanco, el feminismo de todos los espacios tiene que ponerse a discutir de qué hablamos cuando hablamos de explotación, de qué hablamos cuando hablamos de los cuerpos, de la soberanía de los cuerpos, y en qué lugar estamos todos y todas y todes los animales en este mundo injusto y de enorme desigualdad. Las que queremos otra cosa, quienes buscamos otra vida, otro mundo, sabemos que la lucha que se viene para nosotras, para nosotros, es esta, la que integre, esta interseccionalidad de la que hablamos constantemente, integre de una manera contundente nuestro antiespecismo. Así que agradecida a esta invitación y agradecida a Jesús por haber impulsado este debate en México que nos es útil en todos nuestros países. Así que muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias a ti por habernos acompañado esta tarde. Te mandamos un abrazo hasta Buenos Aires y le damos también las gracias a la gente que nos está siguiendo a través de la página del Congreso, a través también de las redes sociales del Senado de la República, toda la audiencia que también nos sigue a través de Twitter, Facebook y demás redes sociales. Y para la próxima ponente les contamos que si entran ustedes a la página de jesusa.mx, pueden ahí escuchar, porque la siguiente ponente va a hablar en italiano. Este es un foro que estamos tratando de tener participaciones de expertas, expertos de todo el mundo. La siguiente ponente hablará en italiano, pero si entras a la página de jesusa.mx, ahí puedes poner prácticamente escuchar la ponencia en inglés o en italiano o en español. Escucha la ponencia en tu propio idioma a través de esta página web. Y ahora le damos la bienvenida a Ana María Manzoni. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, grafóloga, acreditada por la Academia de Psicólogos de Lombardía. Ha escrito muchos artículos en revistas psicológicas y en libros. Es autora de una declaración de psicología sobre el valor antipedagógico del abuso de animales en circos y representaciones. Ella, como les mencionamos, hablará en el idioma italiano. Y io ti saluto, Anna Maria, non so se sei ormai là, immagino. Sì, sono qua. Benvenuta. Sono qua, vi sento.
Siamo molto felici e molto emozionati di averti questo pomeriggio, questa sera per te e della tua partecipazione su questo forum. Come stai? Benvenuta. Grazie molte, sono contentissima di essere qua e vi ringrazio. Spero che l'audio sia buono. Sì, ti ascoltiamo perfettamente, ma non ti possiamo guardare ancora. Non so se puoi attivare la tua camera sul computer. Non so se puoi vedere lì, c'è proprio iniziare video. Perché ti ascoltiamo perfettamente, ma non ti possiamo vedere. Estamos tratando de hacer que se vea también el video. Sono qua, il video vedo che non ha... No, non ti preoccupare, ma adesso stiamo avendo dei problemi, non ti ascoltiamo, si ascolta un po' male l'audio. Va bene. Ecco, adesso ti ascoltiamo bene. Ci sei? Ecco, molto bene. Allora, intanto vi ringrazio. Sì. Grazie. Avanti. Ci sono... E sono contenta anche perché con questa partecipazione io ho un ritorno molto forte. Noi ti ascoltiamo perfettamente, il tuo ritorno non so come si possa migliorare, ma magari levo gli auricolari, forse. Proviamo a fare quello se vuoi, intanto sì. Io converso qui con Jesús. Sì. Proviamo allora a fare la riconnessione con te. Estamos teniendo problemas con el audio y el video de Ana Maria Manzoni. Dicevo che si rafforza in questo modo, con questa partecipazione, anche il legame culturale che intrattengo da qualche anno con il vostro paese, con il Messico, in materia antispecista, con la diffusione sul vostro territorio di un paio dei libri che io ho scritto sulla questione animale. E da sottolineare c'è il fatto, che è stato ribadito in tutti gli interventi precedenti, che quando si parla di nostra relazione con gli animali, purtroppo si parla di violenza, perché il nostro rapporto con gli altri animali è basato su prevaricazione, violenza e crudeltà. Questo fatto porta direttamente all'interno di un grosso discorso che è quello sulla violenza in generale, quindi non solo sulla violenza che noi esercitiamo sugli altri animali, ma sulla violenza che caratterizza il nostro atteggiamento, la nostra specie, direi dal nostro arrivo, dalla nostra comparsa sulla Terra fino ai giorni nostri, cosa di cui la guerra è soltanto una delle manifestazioni più evidenti. Questa cosa non è da sottovalutare, perché la violenza che noi esercitiamo nei confronti degli altri animali è un pezzetto, direi il più spaventoso, della violenza che fa parte del nostro repertorio comportamentale, nel senso che noi come esseri umani possiamo esprimere il meglio dal punto di vista etico, ma possiamo esprimere anche il peggio. E un po' di anni fa si era addirittura parlato dell'uomo come the killer ape, la scimmia assassina, sottolineando queste nostre caratteristiche. Sottolineo questa cosa perché va specificato che una nostra possibilità di esprimere i nostri comportamenti peggiori, violenti, certamente è contenuta nel nostro patrimonio genetico, ma non è una determinazione genetica. Bisogna riflettere sul fatto che ormai è del tutto appurato che è frutto di apprendimento, è frutto dei modelli che noi abbiamo davanti e che noi a nostra volta proponiamo agli altri. La sottolineo questa cosa perché secondo me ci rimanda al senso della nostra responsabilità, vale a dire diventiamo aggressivi, violenti, sviluppiamo le nostre peggiori caratteristiche se abbiamo un modello di questo genere, un modello che è all'interno della nostra famiglia, ma all'interno del contesto culturale, all'interno della società. Di questo dobbiamo essere consapevoli perché ogni nostra azione ha evidentemente delle conseguenze che si propagano intorno
a noi e dobbiamo anche essere consapevoli delle responsabilità che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni, che a loro volta esprimeranno il peggio o il meglio a seconda di quello che noi adulti insegneremo loro. Allora dicevamo che se la violenza è una delle prerogative che abbiamo, di certo quella che esercitiamo nei confronti degli altri animali è la più diffusa, la più sconosciuta, coinvolgente e la più intollerabile, sia per i numeri, per le dimensioni di questo fenomeno, sia anche per la profondità della cattiveria e della crudeltà che noi esprimiamo nei loro confronti, perché loro sono i più deboli, sono i più indifesi, non hanno difensori. In genere, quando ci riferiamo alla crudeltà o alla violenza nei confronti degli altri animali, quello che la maggior parte delle persone pensa, la mente corre ai maltrattamenti riconosciuti dalla legge, che però sono soltanto un pezzettino, direi, minimale di tutto quello che noi facciamo agli altri animali. E qui entra in gioco, secondo me, un grosso discorso che è riferito alla inesattezza linguistica e all'uso degli eufemismi, vale a dire la grande violenza che esercitiamo nei confronti degli animali non è opera del sadico di turno, della persona che non riesce a governare i propri impulsi, di quello che si diverte a fare del male a qualcuno, ma la grande violenza nei confronti degli animali è una violenza di tipo sistemico, di tipo strutturale, che fa parte della società stessa. La nostra società, le nostre società, visto che parliamo da punti diversi del mondo, sono strutturati su una prevaricazione, prepotenza e crudeltà sistemiche nei confronti degli animali. Sono quelle che vengono esercitate nei macelli, negli allevamenti intensivi, nei laboratori di vivisezione, nella caccia, nella pesca, nelle sagre, e di certo dimentico ancora qualcosa, ma siccome sono legali tutte queste forme di violenza, vengono anche e vengono prima di tutto accettate, spesso incentivate, e vengono descritte con un linguaggio che di solito non fa riferimento a questi termini che stiamo usando di violenza e di crudeltà, e questo fa sì che ci sia una grande mistificazione di tutta la situazione, che non è presentata nelle sue forme reali, ma viene costantemente scambiata per qualcos'altro. Per cui quello che facciamo, ci siamo abituati, se vediamo passare un camion che trasporta dei maiali al macello, qualcuno di noi, molti di noi mi auguro, magari inorridiscono per un attimo, ma non si scandalizzano, perché è una situazione legalizzata e in quanto tale accettata, perché il concetto di legale e di giustizia, nonostante siano estremamente separati l'uno dall'altro, nella mente delle persone vengono spesso accomunati, per cui non le riconosciamo come tali. C'è anche un altro discorso, secondo me molto importante, vale a dire che moltissime persone, moltissimi di noi che non esercitano una violenza esplicita nei confronti degli altri animali, la supportano però con i loro atteggiamenti. Anche le persone che dicono di se stesse non farei del male a una mosca, e lo dicono magari in buona fede, sono le stesse che si nutrono di animali e che non colgono la grande incongruenza di questo fatto. Si entra a questo punto in un discorso articolato, ma secondo me molto interessante, che ci porta a far emergere e a esaminare quelli che sono i meccanismi di difesa con cui noi umani siamo tanto bravi a difenderci dall'angoscia di certe situazioni,
manipolando la realtà, lo facciamo in modo inconsapevole, ma anche rispetto alla questione animale li usiamo a tutto spiano. Faccio solo qualche esempio per calare un po' il discorso in un modo un po' più comprensibile, vale a dire come mai tanta gente così per bene continua a sopportare e a supportare la violenza nei confronti degli animali. Per esempio perché viene messa in gioco quella che è la rimozione, vale a dire la nostra capacità di dimenticare, di mettere in un angolo, di non far emergere quelli che sono i pensieri più disturbanti. Faccio un esempio molto banale: i macelli sono tanti, sono tantissimi nel nostro mondo, per uccidere così tanti animali, eppure molti di noi, quasi tutti credo, non soltanto non li abbiamo mai visti, ma non sappiamo nemmeno dove sono dislocati molto spesso. La lontananza dei macelli, per esempio, è un fattore che aiuta la rimozione. Non li vediamo, possiamo ignorare la loro presenza, e non è un caso che i macelli siano disposti e siano localizzati in posti lontanissimi dal nostro sguardo e dalle nostre orecchie, perché è il sistema stesso, la struttura della società che richiede questa cosa. Oppure, non so, neghiamo la sofferenza degli animali. Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare del concetto di benessere animale. Questo concetto, che è assolutamente falso, perché se si va nei macelli tanto più in un laboratorio di vivisezione, certamente tutto si vede tranne che una situazione di benessere. Eppure se ne parla molto e la pubblicità gioca molto su questa cosa, sempre più ci fanno vedere, un tempo ci facevano vedere le mucche felici, adesso ci fanno vedere altre cose che sono sempre molto edulcorate, sono sempre manipolate, non corrispondono mai alla realtà. E noi ci crediamo. La maggior parte della gente non chiede altro che di credere al benessere animale, perché questo allontana dai sensi di colpa. È chiaro che pensare che gli animali stiano bene è una forma di negazione della realtà. Io nego qualcosa che nel fondo della mia mente, del mio cervello so che esiste, però mi fa gioco pensare questa cosa. Ma i meccanismi di difesa sono tanti, sono articolati, ce ne sono anche molti altri. Pensiamo per esempio al ruolo che può avere quello che comunemente viene chiamato benealtrismo e che in psicologia si chiama confronto vantaggioso. In cosa consiste questo? Nel fatto che mi è facile mettere a confronto una realtà magari sgradevole con una realtà molto più drammatica. Faccio un esempio: se qualcuno si scandalizza giustamente perché le oche vengono spiumate vive, viene facile a qualcuno ribattere che con quello che succede in Siria oggi, oppure con i migranti che muoiono nelle acque del Mediterraneo, oppure con la pandemia, che cosa vuoi che sia questa cosa? C'è ben altro a cui pensare. E potrei continuare veramente tanto con l'esame di questi meccanismi che ci mettono al riparo dalle nostre responsabilità. Pensiamo per esempio, è stato anche un po' accennato negli interventi precedenti, all'uso manipolato e manipolatorio del linguaggio che fa passare dei concetti che sono inaccettabili, li rende invece accettabilissimi e confonde la realtà. È facile fare questo gioco e attraverso il linguaggio, per esempio, si scardina la dignità degli animali.
Quando noi usiamo le nostre parole attingendo alle metafore animali per insultare le persone, facciamo un'operazione che ci porta a denigrare gli animali. Anche in questo caso faccio un esempio: dare del maiale a qualcuno significa sottolineare dei suoi comportamenti assolutamente sgradevoli, inaccettabili. Sì. Ma che cosa comporta una frase di questo tipo, una metafora di questo tipo? Comporta il fatto che sottolineo ingiustamente delle caratteristiche del maiale e lavoro in questo modo a una rappresentazione del maiale come essere spregevole, che mi fa un po' schifo, che è grasso, che è brutto, eccetera, eccetera. Il maiale è tutt'altro che questo, perché ce lo dicono gli etologi, no? Che il maiale è un animale molto intelligente, molto simpatico, molto affettuoso, le scrofe amano i loro piccoli e è un animale davvero delizioso da certi punti di vista, solo che noi l'abbiamo reso quello che poi dopo descriviamo e in questo modo continuiamo a sostenere la sua rappresentazione in un certo modo. Certo. Non vado tanto oltre perché non voglio portare via tempo, dico soltanto un paio di Siamo cose. anche un po' in ritardo, Una grazie. che dobbiamo lavorare a tantissimi livelli, quindi a livello giuridico sicuramente, a livello filosofico, anche a livello psicologico, per capire quali sono quei meccanismi che ci portano a tollerare una situazione così terribile nei confronti Certo. degli animali come quella che viviamo. E sottolineo una cosa che secondo me ci deve preoccupare. È stato ricordato più volte negli interventi precedenti quello che stiamo vivendo a proposito della pandemia, del Covid, con il disastro che c'è, che riporta ai disastri ambientali che stiamo compiendo. Sappiamo perfettissimamente che alla causa di tutto questo c'è un rapporto distorto con gli altri animali, ma quello, al di là del fatto che i vari governi ne parlano poco o direi quasi niente delle cause, parlano dei rimedi, dei vaccini, delle distanze, delle mascherine, ma non della necessità di andare a scardinare il nostro rapporto con gli altri animali. Quello che preoccupa è che anche i movimenti più giovani dei ragazzi, come sono Fridays for Future, che ha preso l'avvio da Greta, o Extinction Rebellion, che ha tra le sue sostenitrici Carola Rackete, parlano di desiderio di interventi che cambino l'ambiente, ma nel citare questa cosa rarissimamente, direi quasi mai, fanno riferimento alla necessità del veganismo. E questa è una cosa molto preoccupante se consideriamo che avviene in questo momento dove l'attenzione per l'ambiente dovrebbe essere massima e se coinvolge le fasce di età più giovani che dovrebbero essere quelle più sensibili. Mi fermo qua. Grazie, sì. Vi ringrazio davvero tanto, sono veramente contenta, credo che sia una strada molto importante quella che avete intrapreso. Ringrazio la senatora Rodriguez che ho il piacere di vedere per la prima volta e penso che appunto anche momenti come questi, come i momenti di questo foro, possano davvero aiutare a invertire la rotta, andare in una direzione ostinata e contraria rispetto allo stato delle cose, che è uno stato veramente inaccettabile. Vi ringrazio molto. Ti ringraziamo noi, grazie per questa partecipazione e un bacio, un abbraccio alla Lombardia. Grazie. Grazie, grazie. Vamos ahora a escuchar, nos quedan todavía 4 personas ponentes. Escucharemos ahora a Óscar Horta, él es profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Santiago de Compostela, es miembro de la Organización Internacional Ética Animal, es antiespecista y vegano, autor del libro Un Paso Adelante
en defensa de los animales y tiene más de 90 publicaciones académicas. Óscar, bienvenido, buenas tardes, ¿dónde estás? Buenas noches, imagino que para ti. Anna Maria, ancora ti ascoltiamo. ¿Potresti, Ana María? Hola, hola, te oímos, Óscar, solo que Ana María tiene todavía su audio puesto. Yo creo que ya no me oye. Ya te veo. No sé si podemos mutear el micrófono de Ana María desde la producción. Ya está. Ahora sí, Óscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Ya te veíamos, pero ya no te vemos. Ahora, a ver, hola. ¿Qué tal? Parece que tenemos un poco de retardo. Oye, pues muchas gracias por invitarme. Lo que sí creo que estamos un poco tarde porque me parece que llevamos como media hora de retraso. Entonces, como prefiero ser un poco parte de la solución en vez de parte del problema, no sé si puede ser mucho lío llevar tanto retraso, así que voy a ser muy breve. Me parece que me habíais dado 5 minutos. Pues bueno, voy a decir 4 cosas en unos poquitos minutos para que quede un poco más de hueco, muy brevemente, solo unas palabritas. Entonces, bueno, así como resumen de las cosas que quería hacer, bueno, lo primero, pues daros mi agradecimiento, no por invitarme ni por el evento, sino por todo el trabajo que estáis haciendo, y creo que lo puedo hacer también extensivo, no solo a quienes estáis llevando a cabo este trabajo, no solo de difusión, sino también en el ámbito legislativo, sino también a las personas que nos están escuchando, porque esto realmente es una causa colectiva. Creo que muchas veces la gente que participa en la defensa de los animales se siente sola, piensa, bueno, quizás yo soy una persona rara que me preocupo por esto cuando toda la gente a mi alrededor pues realmente no tiene interés. Y creo que con eventos como estos mostramos que realmente sí que hay un montón de gente que está concienciada sobre esto, que toma conciencia sobre el asunto, únicamente que igual están un poco lejos, no a nuestro lado, ¿no? Creo, por otra parte, que esto además va de la mano de un cuestionamiento cada vez mayor de los conceptos clave en este asunto. La idea de especismo, pues hace, ya no digo décadas, sino incluso hace no muchos años, era totalmente ignorada y hoy ya sabemos que el especismo es una discriminación de quienes no pertenecen a nuestra especie que debemos rechazar. El concepto de sintiencia, ¿verdad? La idea de que importan todos los seres que tienen la capacidad de sentir y la capacidad de sufrir. Por eso da igual lo que le hagamos igual a una mesa o, por ejemplo, a una roca. Por eso una planta no es importante como es un ser sintiente, un animal que tiene la capacidad de sentir y sufrir. Creo que esta idea cada vez va entrando más en la sociedad. El cuestionamiento de la explotación animal, la difusión del veganismo cada vez se hace más fuerte. El cuestionamiento también de nuestra relación con los animales en el mundo salvaje. Hace unos pocos años salió la primera tesis sobre este asunto de Katia Faría, donde cuestiona esto y nos invita a darles ayuda a estos animales. En definitiva, yo creo que estamos consiguiendo un gran avance colectivo. Me gustaría decir mucho más, pero como prometí antes, creo que lo voy a dejar aquí. Quiero lanzar un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando de nuevo. Precisamente me estoy acordando porque una de las personas que igual nos está escuchando, que es de México, precisamente está ahora trabajando conmigo en un artículo cuestionando el especismo, que es la profesora Ángeles Cansino. De manera que, bueno, creo que poco a poco vamos consiguiendo que esto cambie. De nuevo, mi agradecimiento y en concreto pues a Jesús por el trabajo que está haciendo. Y que este foro sea de la máxima utilidad y que también las personas que vengan pues puedan también hacer una aportación que sea de interés. Así que eso, muchas gracias. Te agradecemos muchísimo la brevedad, pero la contundencia del mensaje. Te mandamos un abrazo muy fuerte hasta allá y evidentemente seguiremos al habla en la discusión de esta iniciativa que en México se está cocinando y que estamos tratando precisamente de poner en el debate nacional. Gracias, Óscar, un abrazo. Vamos ahora con... un abrazo, chao. Un abrazo. Silvina Pezzetta, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Rosario, Argentina, forma parte de ILECA, Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales. Actualmente es investigadora de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Argentina. En este momento desarrolla un proyecto de investigación titulado Derechos para los demás animales, el giro animal en la teoría del derecho y sus consecuencias teórico-prácticas. ¿Cómo estás, Silvina? No sé si ya nos escuches